A la mitad de la semana nos encontramos con un tema muy importante. Bueno, todos estos temas que hemos estado estudiando son importantes y el día de ayer ya hablamos sobre el sacrificio perfecto de Jesús, pero hoy tenemos que hablar de un tema que es importante porque puede ser que a veces se nos escape lo que implica la cruz y el costo del perdón, que es el título para nuestra reflexión. Así que agradecemos a nuestro pastor Dani Perla porque nos acompaña para profundizar en estos temas y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Nuestro bondadoso Padre, necesitamos sabiduría y necesitamos un corazón que esté sensible a la voz de tu palabra que nos hace ver cuánto has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, la semana pasada que estuvimos ya hablando un poco acerca de todo esto de Jesús como el mediador, como el que se encarga de que todo pueda ir a nuestro favor, que todas las promesas se cumplan en nuestro favor. Una de esas promesas que encontramos es el perdón de nuestros pecados. Pero ahora una pregunta que surge aquí es, ¿cómo deberíamos nosotros entender este perdón en el contexto que ya se ha hablado acá del gran conflicto y en el contexto del santuario que ya también se ha destacado en esta misma semana? ¿Cómo deberíamos entender nosotros el tema del perdón y lo que implica para nosotros? Muy bien, recordemos que habíamos hecho una mención así muy rápida, sí, que por ejemplo en el libro de Romanos la idea central para el perdón es la justificación. En la carta a los Hebreos nosotros encontramos que es a través de la palabra limpieza o purificación, y habíamos examinado algunos versículos que hablaban en relación a eso, pero para adentrarnos un poco más en el tema, les invito para encontrar en sus Biblias en Hebreos el capítulo número 9 y vamos a leer los versículos 23 hasta el 25. Muy bien, 23 al 25 dice así: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, dice acá. Muy bien. Aquí tenemos un tema que ha sido bastante complejo para muchas personas, y es esta frase que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Esto es curioso. ¿Acaso en el cielo hay algo que no es puro? Sí. Ahí está la pregunta. ¿Por qué dice que habían cosas celestiales que tenían que ser purificadas? Siempre que pensamos del cielo, pensamos que es un lugar donde no hay impureza, no hay contaminación. De hecho, si retrocedemos todavía más en el tiempo, nosotros pensamos en el cielo siempre como un lugar de paz, pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12 nos dice, hubo guerra, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. Sí. Entonces, tenemos que interpretar esto. ¿Qué significa? Que era necesario que el cielo fuera purificado, que hubieran cosas que fueran purificadas. Pero para entenderlo necesitamos recordar cómo era el sistema en el santuario terrenal. Claro. En el santuario terrenal, porque allí había un rito de purificación de ese santuario. De hecho, aquí también quiero destacar un pensamiento, y muchas personas piensan de esta manera: ok, el cielo necesita ser purificado porque el terrenal era purificado, pero no es así. No se debe hacer esa conexión. No, Ajá. Es al revés, pero voy a decirles a dónde quiero llegar. Ok, es que el terrenal era purificado. Recordemos que el terrenal era una sombra. Correcto. Era una parábola, era una ilustración del verdadero que está en el cielo. Entonces, si en el terrenal había purificación, es porque como ejemplo, ilustración, me estaba diciendo que en el verdadero, que en el cielo iba a haber purificación. Muy bien. O sea, lo que queremos establecer es, no es que el celestial es purificado porque había purificación en la tierra, no.
había purificación en la tierra para mostrarnos que en el cielo hay purificación también. Estaba apuntando a lo que iba a suceder ahí. Correcto, porque recordemos que es el verdadero. Entonces, el que necesita de verdad ser purificado es el del cielo. Pero ahora regresamos a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿O de qué necesita ser purificado? Si el cielo pues es un lugar que nosotros pensamos donde está Dios, no hay problema con la contaminación. Pero aquí es donde la Biblia dice, y si nosotros vamos luego, ahí mismo en el versículo 23 dice, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y el 24 dice, no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, es lo que estamos diciendo, claro, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Una de las cosas que en este momento quiero destacar es esa gran verdad, presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es una buena noticia. Amén. Jesús, ya lo hemos visto, es nuestro hermano mayor, es nuestro sumo sacerdote intercesor que está presente ahora ante Dios por cada uno de nosotros los seres humanos. Así que en medio de todos estos temas complejos, algo que nunca tenemos que olvidar es, Jesús está de nuestro lado, está a nuestro favor. Pero veamos un aspecto, el hecho de que Cristo entró en el cielo mismo, dice, para presentarse por nosotros delante de Dios y entró en un santuario, nos está diciendo que el sacrificio de Cristo y el ministerio de Cristo en el santuario celestial sobrepasa al ministerio levítico en la tierra y al santuario que tuvimos aquí en la tierra, que el pueblo de Israel tuvo en la tierra. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y lo segundo es que en ese santuario, es lo que dice el versículo 25, no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y lo segundo es que Jesús presentó su propia vida, su sacrificio, su muerte que él había hecho en la cruz del Calvario. Así que estas son algunas de las verdades destacadas que tenemos nosotros en este pasaje que acabamos de leer. Bueno, impresionante, porque cuando recordamos el sistema levítico que usted nos mencionaba antes, la razón por la que se llevaba la sangre al santuario, de alguna manera siempre se llevaba, ya sea a través del sacerdote que comía algo de la carne o la sangre misma al santuario, era para mostrar la forma en que Dios iba a tratar con el problema del pecado, ¿verdad? Y la forma en que Dios trataba con el problema del pecado también afectaba la percepción pública de la justicia de Dios, algo que destaca bastante el autor. Ahora, pastor, ¿qué nos dice esa ilustración ahora que ya encontramos la realidad? ¿Cómo Dios está tratando con este problema del pecado a través de lo que Jesús hace llegando a presentarse por nosotros? Porque quiere decir que el perdón del pecado no es tan automático como nosotros pensamos y decimos, bueno, Dios perdona y ahí ya se acabó todo, ya Él nos limpió. Si se ha contaminado el santuario, o si se necesita limpieza del santuario porque se ha contaminado, es porque el problema es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Muy bien, recordemos, lo mencioné anteriormente, el pecado comenzó en el cielo, no en la tierra. Aquí en la tierra se ha desarrollado y se va a terminar. Dios lo restringió a este planeta, a este mundo que nosotros conocemos. Por supuesto, no es que Dios dijo, ahí les mando el pecado. Sabemos que nuestros primeros padres se eligieron y entonces Dios restringió la actividad del pecado aquí en este planeta. Pero el pecado entonces, como comenzó en el cielo, no es un asunto de una solución terrenal, sino que también tiene que haber una solución en el cielo. Amén. ¿En qué sentido se contamina el cielo? Bueno, recordemos, usted ya lo mencionó, uno son las acusaciones de Satanás. Esas acusaciones hay que sacarlas. Son las acusaciones que están en la mente de los seres celestiales, sí, de los ángeles de Dios, de aquellos que no cayeron. Son las acusaciones. Yo no sé, algo que contamina no necesariamente es algo físico, sino las palabras, los conceptos. Por ejemplo, usted puede estar en un lugar y de repente alguien hace una acusación y todo el ambiente se pone tenso, sí, y ahí no hay nada físico que se diga, sí, son piedras que nos cayeron. No, pero en la mente de las personas ahora hay una carga
porque ya hubo una acusación. Ahora es lo mismo que pasó en el cielo. Pero también los pecados de los creyentes, de nosotros, contaminan el cielo. ¿En qué sentido? Que nuestros pecados, yo pido perdón, pero son registrados, mis pecados están registrados en el cielo. Y aquí yo voy a poner una ilustración, no es la mejor ilustración, pero estas cosas no las entendemos plenamente. Correcto. Es, por ejemplo, como cuando alguien va a un hospital y digamos que le van a extraer un tumor. La persona va, hacen la operación, extraen el tumor a través de esa cirugía. Entonces la persona se recupera un par de días ahí en el hospital y va a su casa. Y la persona dice, me sané, me extrajeron el tumor. Ahora, lo que uno no se pone a pensar es, ¿y qué hace el hospital con eso? Sí. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo vamos a tratar con ese tumor que contamina? ¿Será que lo vamos a lanzar a la calle y que otras personas se encuentren ahí con él? ¿Verdad que no? Ellos deben tener un procedimiento para tratar con todos los desechos, con todas las enfermedades, todo eso que están ayudando a una persona a recuperarse en el hospital. Pues es lo mismo. Cuando yo le digo al Señor que me perdone, yo me levanto y ya experimento el perdón de Dios. Pero ese perdón costó el sacrificio de Jesús. Así es. Ese perdón también significa que alguien pagó esa deuda, pero ese pecado que yo cometí quedó registrado en el cielo. Ahora hay que eliminar ese pecado para que ya no aparezca en mi contra. Y aquí se hace necesario entender entonces por qué después vamos a ver en este mismo capítulo la mención del juicio, pero es lo que vamos a estudiar el día de mañana. Ahora, solo quiero mencionar algo. Aquí en Hebreos 9 no explica totalmente todo el proceso de limpieza o purificación del santuario, solo lo menciona. Para eso tenemos que ir a la Biblia, a toda la enseñanza que hay sobre la limpieza del santuario terrenal, que recordemos era una sombra del celestial. El terrenal fue limpiado, fue purificado porque el celestial iba a ser purificado. ¿De qué? Ya lo vimos, las acusaciones de Satanás, los pecados de los creyentes. El cielo necesita ser purificado de estas cosas. Ahora, pastor, quizá para finalizar, porque yo sé que estos temas son súper abarcantes y todavía se podría decir mucho más, pero para finalizar nuestra reflexión de hoy, ¿cómo debería hacernos sentir el hecho de que tenemos a alguien que está presentándose ahora delante de Dios por nosotros? Vamos a decirlo en consecuencia del hecho de cómo deberíamos sentirnos porque nuestros pecados no reciben la retribución que mereciéramos, porque ¿qué pasaría si tuviéramos que recibir lo que nuestros pecados merecen? Bueno, tenemos que saber, para mí este pasaje que hemos leído hoy es una gran esperanza porque me muestra que Cristo es la solución al problema del pecado. Amén. Yo no lo entiendo, así como no entiendo, como la ilustración que puse, si alguien tuviera un cáncer, un tumor y se lo extraen. No sabemos esos procesos complejos que los médicos utilizan. Ellos estudiaron para eso, no los entendemos, pero nos benefician. Ahora, no entiendo todo esto relacionado con el proceso de que Dios está quitando el pecado de nuestra vida, purificándonos a nosotros también y también siendo a la vez justo y misericordioso. Porque recordemos que ese era el gran dilema del pecado. ¿Cómo Dios podía ser justo si perdonaba al pecador que merecía la pena o si lo castigaba? Entonces iba a decir, bueno, Dios es severo. O sea, ¿cómo podía ser justo? Él encontró una manera, pagando él la penalidad por el pecado. Entonces él es justo y otorgando al ser humano la oportunidad a través de su gracia de la vida. Entonces, una de las cosas que nos tiene que quedar claro es Cristo es la solución al problema del pecado. Pero Hebreos aquí nos dice, tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Así que esa mancha que ha causado el pecado en el universo, tanto en el trono de Dios como aquí en la tierra, recordemos, y es lo que nos quiere presentar claramente, Cristo es la solución. Y sé que el tiempo, hermano Gerson, prácticamente se nos fue, pero no podemos cerrar esta buena nueva sin decir dos cosas que cumple ese sacrificio de Cristo Jesús que Él presentó en el cielo. Vamos a leer el versículo 26
y luego vamos a leer el versículo 28, porque aquí hay dos cosas que cumple el sacrificio de Cristo Jesús. Muy bien, Hebreos 9:26 primero dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Muy bien, una de las cosas que cumple es que el sacrificio de Cristo quita, remueve el pecado, pero noten, dice, se presentó una vez. ¿Dónde? En el cielo, en el santuario celestial. Ya no tenemos más tiempo para comentar, pero recuerden que eso significa entonces que después de la cruz seguía una obra, y esa obra es ahora en el cielo, porque es lo mismo que pasaba en el santuario terrenal. Después del altar de sacrificio, entonces seguía un ministerio adentro del santuario. Entendamos bien, sí hay un santuario en el cielo, mis amigos, Así es. y allí Jesús continúa tratando con el problema tan complejo del pecado en este mundo y en nuestra vida. Entonces, ¿qué cumple? Quitar el pecado. Y el verso 28, ahora vamos al versículo 28. Dice así, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Amén. Y no quería cerrar con esa buena noticia. El sacrificio de Cristo quita el pecado y nos prepara para encontrarnos con Él en su segunda venida. Amén. Y noten lo que dice la Biblia, no hay temor, ya lo vamos a ver el día de mañana cuando hablemos del juicio. Claro. Dice que lo estamos esperando, no es que tengo miedo, Jesús viene y me va a destruir. No, ¿por qué? Porque Él es mi Salvador, Él está quitando mi pecado, Él pagó mi culpa, Él está limpiando mi vida. Santuario purificado significa vida purificada. Amén. También en la tierra, y por eso tenemos que alabar a Dios. Y por eso creo, pastor, que hay que orar y decirle al Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí, y gracias por este inmenso sacrificio y este amor. A Jesús le costó todo, al universo entero, a Dios mismo le costó todo. Ahora nosotros solamente tenemos que entregar nuestra vida a Él. Amén. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y gracias por el ministerio que sigue en el santuario celestial. Aquí en la palabra que tú dejaste escrita, inspirada, encontramos que había un ministerio en ese santuario, que había un día especial en el año de expiación, donde ahí se finiquitaba ese asunto de la contaminación del pecado. Y sabemos, Señor, que también un día esta historia de dolor, de pecado en este mundo llegará a su final. Amén. Pero que tú quieres que nuestras vidas sean purificadas antes que el pecado sea destruido. Señor, gracias porque también tenemos la seguridad que nuestros pecados han sido perdonados completamente en Jesús. Y tenemos la seguridad de que por eso cuando Él aparezca, nos vamos a ir con Él al cielo. Gracias por esas promesas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.